Te invitaron otra vez. Y otra vez encontraste la forma de decir que no. No porque estuvieras ocupado, no porque tuvieras algo mejor que hacer, sino porque la idea de quedarte en casa, en silencio, en tu espacio, sin tener que ser nada para nadie durante unas horas, sonaba infinitamente mejor que cualquier plan que te estuvieran ofreciendo. Y entonces llegó la pregunta, la misma de siempre. ¿Por qué eres tan casero? ¿Por qué no sales más? ¿Es que no te gusta la gente? Y algo en ti quiso responder con la verdad. Que no es que no te guste la gente, que no es que seas tímido, ni raro, ni estés deprimido, ni te falte algo, que simplemente hay algo en estar en casa que se siente correcto de una forma que ninguna fiesta, ningún evento, ninguna salida obligatoria ha logrado replicar jamás. Pero no dijiste eso, porque suena extraño cuando lo intentas explicar, porque el mundo tiene una narrativa muy clara sobre lo que significa preferir quedarte, y esa narrativa dice que algo está mal. Hoy vamos a destruir esa narrativa, porque la psicología dice algo completamente diferente, y lo que dice va a cambiar la forma en que te entiendes a ti mismo. No porque valide lo que haces, sino porque explica exactamente por qué lo haces. Y la explicación es más interesante, más profunda y más reveladora sobre el tipo de mente que tienes de lo que nadie te ha dicho antes. Empieza aquí, con algo que casi todo el mundo confunde. Hay dos cosas que desde afuera parecen idénticas, pero que por dentro son completamente diferentes. La timidez y la introversión. Parecen lo mismo porque producen un resultado similar en ciertos contextos. La persona que prefiere no ir a la fiesta, la que está más cómoda en grupos pequeños, la que no busca activamente nuevas interacciones sociales. Desde afuera, timidez e introversión se ven igual, pero el mecanismo interno es radicalmente diferente. La timidez es miedo. Es querer estar en esos espacios sociales, pero sentir que algo lo impide. Es la tensión entre el deseo de conectar y el miedo a lo que podría salir mal. Es ansiedad social. Es un sistema de alarma que se activa ante la interacción y produce una respuesta de evitación que no es lo que la persona realmente quiere. La introversión no tiene nada que ver con el miedo. La introversión es una preferencia energética. Es la forma en que un cerebro específico procesa la estimulación social. Y aquí está la diferencia que lo cambia todo. El cerebro introvertido no es un cerebro que tiene problemas con la interacción social. Es un cerebro que procesa esa interacción con mayor intensidad que el cerebro extrovertido, lo que significa que el mismo nivel de estimulación social, que para un extrovertido es energizante, para un introvertido es agotador. No porque sea más débil, sino porque está procesando más, registrando más, analizando más. Eso consume energía. Y cuando esa energía se agota, el sistema necesita recuperarse. Y la recuperación ocurre en soledad, en silencio, en un ambiente donde la estimulación externa baja lo suficiente como para que el sistema pueda recargarse. Tu casa es eso, no un escondite, no un refugio del miedo, una estación de recarga. Un lugar donde tu sistema nervioso finalmente puede operar sin el costo energético de procesar el entorno social. Y entender esa diferencia cambia completamente la forma en que te ves cuando prefieres quedarte. No estás evitando nada, estás gestionando tu energía de la forma que corresponde a cómo estás construido. Ahora, hay algo más sobre el cerebro introvertido que muy pocas personas conocen y que explica una parte importante de por qué el mundo exterior puede sentirse tan agotador en comparación con el espacio propio. Los neurocientíficos han encontrado diferencias reales y medibles en cómo los cerebros introvertidos y extrovertidos responden a la estimulación. Los cerebros extrovertidos tienen un umbral de estimulación más alto. Necesitan más input externo para alcanzar ese estado de activación que se siente como bienestar y energía. Por eso los entornos con mucha gente, mucho ruido, mucho movimiento, los activan en lugar de agotarlos. El mismo entorno empuja su sistema hacia el punto óptimo de funcionamiento. El cerebro introvertido tiene un umbral más bajo. Alcanza ese punto óptimo con menos estimulación, lo que significa que el mismo entorno que activa al extrovertido empuja al introvertido más allá de ese punto. No hacia el bienestar, hacia la sobreestimulación. Y la sobreestimulación no se siente como energía, se siente como ruido, como saturación, como la necesidad urgente de que algo pare para que el sistema pueda volver a funcionar bien. Y eso explica algo que probablemente reconoces de primera mano. No es que las situaciones sociales te parezcan malas en abstracto,
Es que hay un punto en esas situaciones donde algo cambia, donde el sistema llega al límite, donde lo que había sido manejable se convierte en demasiado, y lo único que quieres en ese momento es tu espacio, tu silencio, tu casa. Eso no es rareza, es neurología. Es tu cerebro comunicándote lo que necesita con una claridad que no siempre tiene palabras, pero que siempre tiene consecuencias si no la escuchas. Ahora vamos a algo que va más allá de la introversión, porque hay personas que prefieren quedarse en casa que son extrovertidas, que disfrutan la interacción social, pero que aún así encuentran en el espacio propio algo que ningún ambiente externo les da completamente. Y eso habla de algo diferente, algo que tiene que ver con el control. No el control en el sentido negativo de la palabra, no el control como rigidez o como incapacidad de adaptarse, sino el control en el sentido más fundamental y más psicológicamente sano posible, la capacidad de diseñar tu experiencia. Cuando estás en tu casa, controlas variables que en ningún otro ambiente puedes controlar completamente. La temperatura, la luz, el nivel de ruido, el ritmo de la conversación si hay conversación, la posibilidad de interrumpir lo que estás haciendo o de continuar sin que nadie te presione, la posibilidad de estar en silencio sin que el silencio sea interpretado como algo que requiera explicación. Todo eso, ese control sobre el entorno inmediato, produce algo en el sistema nervioso que es difícil de replicar en cualquier espacio público. Produce predictibilidad. Y la predictibilidad no es aburrimiento, es seguridad. Es la condición bajo la cual el cerebro puede operar con mayor eficiencia, mayor creatividad, mayor claridad. Los psicólogos lo llaman preferencia por ambientes predecibles. Y las personas que tienen esta preferencia, que necesitan cierto nivel de control sobre su entorno para funcionar de forma óptima, no son personas difíciles ni inflexibles. Son personas cuyo sistema nervioso es más sensible a las variables del entorno, que procesan los estímulos ambientales con mayor intensidad, que se ven afectadas más profundamente por los cambios en temperatura, ruido, iluminación, ritmo, y que han aprendido, consciente o inconscientemente, que su bienestar depende en parte de tener algún control sobre esas variables. Tu casa es el único lugar donde ese control es completamente tuyo, y eso hace que sea cualitativamente diferente de cualquier otro espacio. No solo más cómoda, genuinamente diferente en lo que produce en ti cuando estás ahí. Ahora hay algo que necesito decir directamente, porque es el punto donde más personas se equivocan sobre las que prefieren quedarse en casa. La preferencia por el espacio propio no es una señal de que algo falta, no es el síntoma de una vida social insuficiente, no es el indicador de que necesitas salir más, relacionarte más, exponerte más. En muchos casos es exactamente lo contrario. Es la señal de que tienes algo que mucha gente busca durante toda su vida sin encontrarlo. Una fuente interna de bienestar que no depende de la validación o la estimulación externa para existir. Los psicólogos tienen un nombre para esto: regulación emocional autónoma. Es la capacidad de generar tu propio estado de bienestar desde adentro, sin necesitar un evento, una persona, una experiencia externa que lo produzca. Y es una de las formas más sofisticadas de funcionamiento psicológico que existe. La mayoría de las personas necesitan estímulo externo constante para mantener un estado emocional positivo. Necesitan planes, necesitan movimiento, necesitan la sensación de que algo está pasando para sentir que están vivos. Y cuando ese estímulo externo no está disponible, cuando hay silencio, cuando hay tiempo sin estructura, cuando no hay nada en particular que hacer, aparece la incomodidad, aparece la inquietud, aparece la necesidad de llenar ese espacio con algo, lo que sea, para no tener que estar con lo que hay en el interior. Tú no tienes ese problema, o si lo tienes en mucho menor medida, porque tu interior tiene suficiente contenido para sostenerte, suficientes pensamientos, ideas, reflexiones, proyectos mentales, para que el silencio no sea una amenaza, sino una invitación. Y eso no es un defecto social, es una fortaleza psicológica que llevó tiempo y cierto tipo de vida interior construir, y que la mayoría de las personas que llenan cada momento con estímulo externo nunca van a tener acceso a ella, porque nunca se dan el espacio para desarrollarla. Ahora hay algo que quiero que consideres sobre la forma en que construyes tus relaciones, porque hay una diferencia muy específica entre cómo las personas que prefieren quedarse en casa se relacionan y cómo se relacionan las que necesitan el movimiento constante. Y esa diferencia dice algo importante sobre el tipo de conexión que buscas y que eres capaz de ofrecer. Las personas que viven en movimiento constante tienden a tener redes sociales amplias, muchos conocidos, muchas interacciones, muchos contextos donde se relacionan con personas diferentes. Y eso tiene valor real.
La amplitud social abre puertas, crea oportunidades, genera la sensación de estar conectado con el mundo. Pero hay algo que la amplitud sacrifica casi inevitablemente: la profundidad. Porque la profundidad requiere tiempo, requiere repetición, requiere conversaciones que van más allá de la superficie. Requiere el tipo de presencia que no es posible cuando la energía está distribuida entre muchos contextos y muchas personas simultáneamente. Las personas que prefieren quedarse en casa tienden hacia lo contrario, hacia redes más pequeñas pero más densas, hacia menos conexiones pero con mayor calidad, hacia conversaciones que no se quedan en el clima o en el trabajo, sino que llegan a los lugares donde realmente ocurren las cosas importantes. Y eso no es una limitación social, es una elección sobre qué tipo de conexión tiene valor real para ti. Los psicólogos llaman a esto orientación hacia la calidad relacional. Y es exactamente lo que suena: la preferencia por relaciones que tienen sustancia por encima de relaciones que tienen cantidad. Y hay algo más sobre esto que es importante nombrar. Las personas con orientación hacia la calidad relacional son a menudo las mejores personas con las que tener una relación profunda. Porque cuando conectan, conectan de verdad. Porque cuando están presentes, están completamente presentes. Porque cuando escuchan, escuchan de una forma que no es común, sin estar pensando en la siguiente interacción, sin monitorear el teléfono, sin la mitad de la atención en el ambiente alrededor, completamente ahí, con toda la calidad de atención que un cerebro que no está constantemente disperso en múltiples estímulos sociales puede ofrecer. Y eso es raro, es genuinamente escaso en el mundo actual. Y las personas que lo reciben generalmente lo saben. Ahora, hay algo sobre el mundo interior de las personas que aman quedarse en casa que necesita ser nombrado directamente, porque es quizás la característica más subestimada y más extraordinaria de todas. Las personas que no necesitan estímulo externo constante para sentirse bien, generalmente tienen una vida mental extraordinariamente activa. No activa en el sentido de ansiedad, o de pensamiento excesivo, o de ruido interno que no para. Activa en el sentido de rica, de compleja, de llena de cosas interesantes que están ocurriendo en ese espacio que nadie más puede ver. Pensamientos que se conectan con otros pensamientos. Ideas que se desarrollan en silencio durante días antes de tener una forma definida. Preguntas sobre el mundo que generan exploraciones mentales que no tienen ningún destino práctico, pero que son completamente absorbentes. Reflexiones sobre experiencias pasadas que las procesan de formas que van más allá de lo que ocurrió en la superficie. Proyectos imaginarios que pueden o no materializarse algún día, pero que son genuinamente estimulantes mientras existen en el interior. Los psicólogos llaman a esto alta actividad introspectiva, y es la razón por la que el silencio no se siente vacío para este tipo de mente. El silencio es el contenedor donde todo eso puede ocurrir sin interrupción, donde los pensamientos pueden desarrollarse hasta donde quieren llegar sin que una notificación o una conversación o un estímulo externo los interrumpa en el momento más interesante. Y tu casa es donde ese silencio es posible, donde esa vida interior tiene el espacio que necesita para existir plenamente. Es el lugar donde la mente más interesante que conoces, la tuya, puede operar sin restricciones. Eso no es aislamiento, es la condición necesaria para el tipo de pensamiento que produce las cosas más valiosas que puedes hacer. Ahora, quiero hablar de algo que la mayoría de las personas que prefieren quedarse en casa llevan cargando sin haberlo nombrado nunca. Algo que tiene que ver con la cultura en la que vivimos y con la presión que esa cultura ejerce sobre cualquiera que no encaje en su ritmo. Vivimos en un mundo que glorifica el movimiento, que equipara estar ocupado con tener valor, que interpreta el descanso como pereza y la solitud como fracaso social. Donde la pregunta ¿qué hiciste este fin de semana? Tiene una respuesta esperada que implica actividad, salidas, personas, experiencias acumuladas. Y donde responder «me quedé en casa leyendo» o simplemente descansando o «no hice nada en particular» produce una reacción que combina algo de lástima con algo de incomprensión y a veces con algo de juicio. Esa presión cultural es real y tiene un costo, el costo de tener que explicarte, de justificar una preferencia que es completamente válida, pero que no encaja con el estándar implícito de lo que significa estar vivo de la forma correcta. El costo de dudar de ti mismo, cuando la presión acumulada de todos los planes que rechazaste empieza a pesar. De preguntarte si hay algo que estás evitando,
si deberías esforzarte más por salir, si la comodidad de tu casa es un problema disfrazado de preferencia. Y quiero decirte algo sobre esa duda con la mayor claridad posible. La preferencia por tu espacio no necesita ser justificada, no porque no tenga explicación, la tiene y es profunda, y la psicología la respalda completamente, sino porque una preferencia que no daña a nadie y que produce bienestar real en quien la tiene, no requiere defensa. El mundo tiene una narrativa sobre lo que significa vivir bien, y esa narrativa fue construida en función de cierto tipo de mente, cierto tipo de sistema nervioso, cierto tipo de necesidades, no en función de todos. Y las personas cuyas necesidades no encajan con esa narrativa no están viviendo mal, están viviendo diferente. Y diferente no es menos, es simplemente diferente. Ahora, hay algo que conecta todo lo que vimos y que es, quizás, lo más importante de todo. La razón profunda por la que tu casa es más que un lugar físico. Más que 4 paredes y un techo. Más que el lugar donde duermes y guardas tus cosas. Tu casa es el único espacio en el mundo donde puedes ser exactamente quien eres sin que eso requiera ningún ajuste. Piénsalo, en casi todos los otros espacios de tu vida hay alguna versión de ti que tienes que activar, una forma de presentarte, un nivel de energía que hay que mantener, un rol que hay que sostener. En el trabajo hay expectativas sobre cómo debes comunicarte, cómo debes responder, qué nivel de entusiasmo o seriedad o disponibilidad se espera de ti. En los espacios sociales hay una versión de ti que es más o menos animada, más o menos comunicativa, más o menos presente dependiendo de quiénes estén y qué se espera del momento. Incluso con las personas más cercanas, con la familia o los amigos de más confianza, hay una pequeña capa de ajuste, una pequeña diferencia entre lo que ocurre internamente y lo que se presenta externamente. En tu casa, esa capa desaparece, o puede desaparecer, si así lo eliges. Puedes moverte en el ritmo que es genuinamente tuyo sin que nadie lo interprete. Puedes estar en silencio sin que el silencio sea un mensaje. Puedes cambiar de actividad cuando quieras sin tener que explicar el cambio. Puedes estar mal sin tener que gestionar cómo eso afecta a alguien más. Puedes estar bien de formas que no requieren audiencia. Puedes ser exactamente quien eres en el momento exacto en que lo eres. Y ese espacio, ese permiso de ser sin ajuste, es extraordinariamente raro. Y es más necesario de lo que la mayoría reconoce, porque el costo de estar constantemente ajustado, de mantener siempre alguna versión de ti que funciona para el contexto en que estás, se acumula. No siempre de forma visible, pero se acumula. Y la casa es donde ese costo se recupera, donde la energía que se invirtió en ajustarse puede volver, donde el sistema puede volver a su estado base, donde la persona que eres cuando nadie está mirando puede simplemente existir. Y eso es valioso, profundamente valioso. No como escape, como necesidad humana fundamental que el mundo moderno, con su presión constante de ser visible y estar disponible y estar en movimiento, no siempre reconoce, pero que existe de todas formas. Hay algo más que quiero decir sobre la inteligencia emocional que está detrás de saber lo que necesitas, porque eso es exactamente lo que está pasando cuando prefieres quedarte. No es falta de ambición social, no es incapacidad de conectar, es conocimiento. Conocimiento de ti mismo que mucha gente pasa décadas intentando alcanzar. Hay personas que salen porque genuinamente lo disfrutan, y eso es completamente válido. Hay personas que salen porque no saben qué hacer con el silencio, y eso también es real. Y hay personas que se quedan porque saben exactamente lo que necesitan, y tienen la claridad suficiente para elegirlo, aunque el mundo les diga que deberían querer otra cosa. Esa tercera categoría requiere algo que es más escaso de lo que parece. Requiere la capacidad de distinguir entre lo que necesitas realmente y lo que se supone que deberías necesitar. Requiere ignorar la presión social suficiente como para hacer la elección que corresponde a tu realidad interna en lugar de la elección que corresponde a la expectativa externa. Requiere confiar en tu propio sistema de señales sobre lo que te hace bien, sobre el ruido de lo que el mundo dice que debería hacerte bien. Y eso es inteligencia emocional en su forma más práctica. No la capacidad de nombrar emociones abstractas, la capacidad de conocer tus necesidades reales y de gestionarlas de forma consciente. La capacidad de decir no a lo que te agota, sin culpa. La capacidad de decir sí a lo que te restaura, sin justificación.
La capacidad de diseñar tu vida en función de cómo realmente funcionas, y no en función de cómo el mundo te dice que deberías funcionar. Eso no es lo que todo el mundo tiene, y el hecho de que lo tengas, de que hayas desarrollado ese nivel de autoconocimiento, merece ser reconocido como lo que es, no como una limitación, como una fortaleza real. Y hay una última cosa que quiero que te lleves de aquí, una que resume todo lo que vimos, pero que va más allá de la psicología y de las explicaciones y de los nombres técnicos para lo que eres y cómo funciona tu mente. En un mundo que constantemente exige tu atención, tu energía, tu presencia, tu disponibilidad, tu movimiento, saber que tu propia compañía es suficiente es extraordinario. No común, no fácil de llegar ahí, extraordinario. Porque la mayoría de las personas en el mundo moderno tiene una relación complicada con el silencio y con la soledad. Los interpreta como algo que hay que llenar, como un espacio vacío que requiere contenido, como algo que hay que huir antes de que lo que hay en el interior, lo que no se ha procesado, lo que no se ha mirado directamente, empiece a ser demasiado visible. Y por eso, el movimiento constante. Por eso la necesidad de planes y de ruido y de estímulo externo que nunca pare. No porque ese movimiento sea malo, sino porque para algunas personas es también una forma de no estar con ellas mismas. Tú no tienes ese problema, o lo tienes en mucho menor medida. Tu casa no es el lugar donde huyes del mundo, es el lugar donde te encuentras con lo que realmente importa, con tus pensamientos sin filtro, con tus emociones sin audiencia, con la versión de ti que existe cuando no hay ningún rol que sostener. Y esa versión es la real. Esa versión es la que construye todo lo demás desde adentro, hacia afuera. Tu casa no es una prisión, es el único lugar del mundo donde puedes ser completamente libre. Y proteger ese espacio, elegirlo sin disculpa, preferirlo sin vergüenza, es uno de los actos más honestos e inteligentes que puedes hacer en un mundo que nunca va a dejar de pedirte que salgas cuando lo que realmente necesitas es quedarte.